Bienvenidos a mi canal. En este video tutorial les voy a mostrar cómo tejer este gorrito a crochet. He utilizado un punto sencillo que le da esta bonita textura. Este gorrito está tejido para una talla de 6 a 12 meses, pero te voy a mostrar una tabla de medidas referenciales para que puedas tejerlo con cualquier grosor de hilado y hacerlo en la talla que prefieras. Sin más, te muestro la tabla de medidas, los materiales y el paso a paso. Estos son los materiales que necesitaremos. Voy a utilizar este hilado que está recomendado para un ganchillo de 5 milímetros. El ganchillo de 5 milímetros lo utilizaré para tejer el elástico y el de 5.5 milímetros para el cuerpo del gorro. De esa manera el punto quede más suelto. También necesitaremos una tijera, un marcador, aguja lanera y cinta métrica. Comencemos. Vamos a tejer el elástico del gorro. Hacemos un nudo y tejemos las cadenas necesarias para el ancho del elástico. En mi caso son 3 centímetros. Completado, nos saltamos la primera cadena y a partir del siguiente, tomando solo esta hebra, tejemos puntos deslizados. Completada esta primera hilera, hacemos una cadena, giramos y vamos a seguir tejiendo puntos deslizados, pero solo tomando la hebra de detrás. Tejemos entonces los puntos deslizados. Terminé esta segunda hilera, hacemos una cadena, giramos y tejemos nuevamente puntos deslizados solo tomando la hebra de detrás. Así continuamos tejiendo todas las hileras necesarias hasta alcanzar la medida de circunferencia, en mi caso unos 43 centímetros. Ya tejí el elástico. Este elástico, así sin estirar, mide 36 centímetros. Si lo estiro un poco, alcanza los 43 centímetros que necesito. De esta manera vamos a tomar la medida. Ahora vamos a unir el elástico. Hacemos una cadena más. Tomamos el otro lado de esta manera. Y vamos a unir con puntos deslizados. Insertamos el ganchillo en este lado tomando solo esta hebra. Y del otro lado vamos a insertar el ganchillo en estos espacios que vemos. Entonces ahí insertamos el ganchillo y hacemos un punto deslizado. Pasamos al siguiente. Tomamos solo esta hebra y del otro lado en este espacio. Así vamos uniendo con puntos deslizados. Y es como queda el lado del revés del elástico. Giramos y por el derecho vamos a tejer el cuerpo del gorro. Esta hebra lo vamos a tomar para ir escondiéndolo mientras tejemos. Esta primera vuelta vamos a tejer puntos bajos y lo vamos a tejer en estas líneas de espigas que vemos
y en estos espacios, tomando esta hebra, la línea de espiga y en este espacio. Entonces hacemos una cadena para dar altura y aquí en este primer espacio que vemos hacemos un punto bajo. En el espacio de la espiga, el segundo punto bajo. Nuevamente en este espacio, otro punto bajo, son 3 puntos bajos hasta ahí. En la línea de espiga, el cuarto punto bajo y en este espacio el quinto punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es saltarnos un espacio, o sea, esta línea de espiga, y volver a tejer nuevamente 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos un espacio, esta línea de espiga, y volvemos a tejer 5 puntos bajos. De esta manera vamos tejiendo toda la vuelta. Cada 5 puntos nos saltamos una hilera, un espacio. Terminada esta vuelta de puntos bajos, lo cerramos uniendo a este primer punto con un punto deslizado. Ahora cambiamos al siguiente ganchillo. Hacemos una cadena para dar altura al primer punto y ahí en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es insertar el ganchillo en esta última hebra que vemos del punto, aquí, y pasar por el siguiente punto. Pasamos el ganchillo por ese punto, tomamos hebra, tenemos aquí 3 aritos, tomamos hebra nuevamente y cerramos el punto. Repetimos, insertamos el ganchillo solo por esta última hebra. Pasamos al siguiente punto, tomamos hebra, quedan 3 aritos, tomamos hebra nuevamente y cerramos. De esta manera vamos tejiendo toda la vuelta. Tomamos esta última hebra del punto, pasamos al siguiente, tomamos hebra, nos quedan 3 aritos y cerramos. Completada esta vuelta, no lo vamos a unir acá con punto deslizado, sino que continuamos tejiendo este punto en espiral. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es insertar el ganchillo en esta última hebra, pasamos al primer punto, tomamos hebra, están los 3 aritos, tomamos hebra nuevamente y cerramos. Aquí ponemos el marcador para saber dónde inicia la siguiente vuelta y continuamos tejiendo. Aquí en esta última hebra inserto el ganchillo, paso al siguiente punto y vamos tejiendo. Y completada la vuelta, quitamos el marcador. Hacemos el primer punto, ponemos el marcador nuevamente y empezamos la siguiente vuelta. De esta manera continuamos tejiendo en espiral hasta alcanzar los centímetros de altura que necesitemos antes de comenzar las disminuciones.
Ya avancé con los centímetros que necesitaba en tejido recto. Para la talla que estoy tejiendo debe medir entre 11 y 12 centímetros, contado desde el elástico. Este mide 12 centímetros. Entonces, de aquí comenzamos las disminuciones. Quitamos el marcador. Iniciamos con el primer punto. Ahí vuelvo a colocar el marcador. Tejo otro punto más. Y aquí voy a hacer una disminución. Tomamos esta última hebra, insertamos el ganchillo en el siguiente punto. Sin tomar lazada, pasamos al siguiente punto. Tomamos hebra. Nos quedan 4 aritos. Tomamos hebra y cerramos. Así vamos a hacer las disminuciones. Aquí volvemos a la última hebra y vamos a tejer 2 puntos sin disminuciones. Un punto, 2 puntos y ahora hacemos otra disminución. Tomamos hebra, pasamos al siguiente punto, tomamos hebra, tenemos 4 aritos, tomamos hebra y cerramos. Hacemos 2 puntos más, 1, 2 puntos y hacemos otra disminución. Así continuamos haciendo las disminuciones. Cada 2 puntos una disminución, todas las que alcancen en esta vuelta. Completada la vuelta de disminuciones, esta siguiente vuelta vamos a tejer un punto sobre cada punto, sin disminuciones. Terminada esta vuelta sin disminuciones, la siguiente vamos a hacer disminuciones. Y vamos a repetir tal cual como hemos hecho la primera vuelta de disminuciones. Tejemos 2 puntos y luego hacemos una disminución. Hacemos nuevamente 2 puntos, 1, 2 puntos y luego la disminución. De esta manera vamos a continuar tejiendo hasta alcanzar los centímetros necesarios de disminuciones, 3, 4, 5 centímetros de acuerdo a la talla que estés tejiendo. Vamos a hacer una vuelta de disminución, luego una vuelta de punto sobre punto, nuevamente vuelta de disminución y la siguiente punto sobre punto. Completé las disminuciones correspondientes. Este gorrito ya tiene la altura de 15 centímetros. Entonces, aquí cerramos con una cadena, cortamos la hebra, la dejamos un poco larga para hacer el cierre. Enhebramos la aguja lanera. Lo que vamos a hacer es pasar la aguja por estas hebras, por estos puntos, tomando solo la hebra delantera.
Inserto la aguja ahí. Vamos pasando de esta manera, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, así. Completada toda la vuelta, tiramos de la hebra para cerrar. Voy a pasar la aguja hacia adentro, giramos el tejido y de este lado ya ajustamos bien. Si quieres, puedes volver a pasar nuevamente por estas hebras el hilo, asegurarlo mejor, ajustamos bien y anudamos. Hacemos los nudos que sean necesarios y escondemos esta hebra. Cortamos hebra, giramos el tejido y así es como queda completamente listo el gorrito. Así es como se ve en la parte del cierre. Espero que les haya gustado. Si es así, como siempre les pido, déjame un comentario, dale like al video y suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Bendiciones.